Hola, mi nombre es Mauricio y hoy vamos a hablar de la importancia de los factores no cognitivos asociados a las aptitudes sobresalientes. Lo primero es saber qué son los factores no cognitivos. Los factores no cognitivos se encuentran dentro de las características que propician el alto desempeño escolar y la transformación de las aptitudes en talentos. Y su importancia radica en que están presentes en todas las personas, son factores que se denominan también habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades blandas o habilidades para la vida. Y tienen que ver con todos esos factores de personalidad, motivación, carácter y aptitudes de las personas para la relación con otros, para la interacción con otros y que orientan el comportamiento y el pensamiento. Hay muchos factores no cognitivos, por ejemplo, las creencias de las personas hacen parte de esos factores, los hábitos de las personas están permeados por esos factores no cognitivos, las cualidades emocionales y los recursos personales, entre otros. Dentro de la relación que se establece entre factores no cognitivos y aptitudes sobresalientes, hay muchos autores que hablan sobre el tema. Por ejemplo, en la teoría de François Gagné, en el modelo diferenciado de la dotación y el talento, él refiere que hay una serie de factores como son la motivación, la personalidad, el interés, la tenacidad, que median entre la transformación de las aptitudes naturales y el desarrollo de los talentos. Otra de las teorías más reconocidas en este ámbito es la de Joseph Renzulli y Sally Reyes, que en el modelo de los 3 anillos, uno de los anillos precisamente es un factor no cognitivo y es precisamente el compromiso con la tarea. Las personas que tienen compromiso con la tarea son personas más dadas a desarrollar sus capacidades. Entre los otros autores que hablan de este tema se encuentran David Day, Sidney Moon, Jane Pirto, Paula Olszewski y su equipo, personas que han mencionado entre muchos factores como la tenacidad o grit, la apertura a la experiencia, la autoconfianza, la motivación intrínseca, entre otros factores. Justamente entre los más reconocidos y más fuertemente asociados con las aptitudes sobresalientes se encuentran en su orden la autoconfianza, el autoconcepto, la apertura a la experiencia, la autorregulación, la curiosidad, la inteligencia emocional, el interés y el trabajo en equipo. Como vemos, estos factores son susceptibles de enseñarse, de aprenderse y desarrollarse. Y lo interesante es que compensan cuando existe alguna deficiencia cognitiva o necesidad cognitiva o potencian los factores cognitivos. En todas las teorías se habla de ellos y su importancia, como digo, no solamente está en el rendimiento académico, las personas que tienen y cultivan estas capacidades tienen mejor rendimiento académico, sino que además tienen correlatos importantes en la vida laboral, la proyección social, el bienestar personal, así que son sumamente importantes de cultivar en las niñas y los niños en todos los niveles educativos a lo largo del país. Bueno, lo más importante sería en este caso hablar de la evaluación. ¿Cómo se evalúan este tipo de factores? En este punto es importante mencionar que los factores no cognitivos son factores que se evalúan de manera compleja, es decir, global, involucrando tanto a los padres de familia como a los mediadores, maestras y maestros, orientadores escolares y por supuesto a los compañeros de las alumnas y los alumnos y a los propios alumnos, es decir, deben participar todos estos agentes en el proceso. Adicionalmente es importante tener en cuenta que los factores no cognitivos se pueden evaluar de manera subjetiva y objetiva. Subjetivamente se pueden evaluar a través de autorreportes, preguntándole a los niños y las niñas, por ejemplo, sobre sus cualidades personales. ¿Eres una persona exigente? ¿Eres una persona que se pone metas altas? ¿Te sientes motivada o motivado? Esas son preguntas que se pueden contestar en distintas escalas, desde sí, no, de acuerdo, en desacuerdo, o se parece mucho a mí o se distingue mucho de mí, y que le permiten a las personas hacerse una idea de cómo están estos factores en las personas. Ya otras formas de evaluación son más objetivas y sería pruebas psicométricas que en lo posible deben estar
validadas culturalmente, adaptadas lingüísticamente para las poblaciones y que le permiten a las personas que hacen estos procesos de identificación tener una idea más clara de cómo están en el desarrollo en estos factores las estudiantes y los estudiantes. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública sugiere la aplicación de pruebas de personalidad, como el BFQ de niños y adolescentes. Esta prueba de factores de personalidad nos permite mirar justamente algunos rasgos de personalidad presentes en estas poblaciones que de alguna manera pueden relacionarse con las aptitudes sobresalientes. Otras pruebas como el BAS, la batería de socialización, contempla aspectos importantes como son la autoexigencia, el respeto, el liderazgo, entre otros que son justamente factores no cognitivos. Ya en términos de ejemplos particulares o de aplicaciones específicas, hay varios estudios que se han realizado. Hay un metaanálisis que se realizó hace unos años de la relación entre distintas variables y aptitudes sobresalientes, y se encontró que justamente varias de las que he mencionado, pero sobre todo la motivación intrínseca y el autoconcepto, están fuertemente asociadas para explicar por qué algunos estudiantes transforman sus aptitudes en talentos y otros no. Cuando se ha cultivado la motivación, el interés, la curiosidad, la apertura a la experiencia, eso facilita que se haga esa transición. Es importante que en la identificación siempre haya un acuerdo conceptual, es decir, que se tome una teoría de base y las personas compartan una definición de lo que son las aptitudes sobresalientes, una definición de lo que son los factores no cognitivos que van a evaluar, y eso hace mucho más exitoso el proceso. También es importante mencionar algunas experiencias latinoamericanas, como por ejemplo una ocurrida en Chile, donde se evaluaron 1.200 estudiantes de primero a cuarto de primaria en términos de su autoconcepto, comparando poblaciones con y sin aptitudes sobresalientes, y curiosamente se corroboró lo que se había propuesto teóricamente, y es que este tipo de estudiantes presentan unos niveles de autoconcepto mucho más altos que se pueden entender como la causa de su rendimiento excepcional, o incluso como un factor mediador de ese rendimiento excepcional, y otros como una consecuencia. El hecho de cultivar esas potenciales personales hace que las personas vayan adquiriendo paulatinamente este tipo de actitudes y este tipo de habilidades. Entonces quiero cerrar diciendo que esto es una recomendación de cómo complementar los procesos de evaluación tradicional, que normalmente se centran en la evaluación de la inteligencia general, de factores como la memoria, la atención, la concentración, el ritmo de aprendizaje. Estos procesos son sumamente importantes, pero serían mucho mejores si se complementan con evaluaciones que contemplen los factores no cognitivos. Esto haría que justamente se haga una evaluación multidimensional, se contemplen estos factores y se tenga más herramientas para que cada vez más, con más pertinencia, con más oportunidad y con mejor fundamento, se identifiquen a las niñas y los niños que tienen aptitudes sobresalientes. Muchas gracias. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.